la vuelta 5, donde me quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Sí, señor. Aquí es donde termina la vuelta. Y empiezo esta que sería mi vuelta 6. Yo termino acá la vuelta 6. Empiezo la vuelta 6, que es al contrario. Estos dos serían puntos hueso, 2 puntos hueso. Sí, acá. Chicos, ¿cómo van? Yo llegando, eso, dejen de una vez cositas lindas, me gusta, eso está bien, que acá también se puede colocar muchos corazoncitos, me encanta, lo único no vayan a colocar caras bravas por nada del mundo. Gladys, bienvenida. A mí se me olvida colocar el otro celular para desde allá estar controlando cualquier desparpajo que resulte alguien. ¿Cómo van mis niñas? No falta el que quiera hacer un mal chiste y pues uno aprovecha y bloquea. Bloqueo, bloqueo, bloqueo. A ver, ¿cómo van chicas? Gladys Giraldo, Nora Quintero, Olga Muñoz, María Nancy. María Nancy, no. María nada más. Hola María, ¿cómo estás? Luz Ángela Moreno, bienvenida. ¿Cómo estás? Yanú, Norma Verónica. Ay, estas mujeres corrieron, me estaban esperando. Chicas, que me estaba comiendo un bonais. Norma Verónica, bienvenida. Leticia, Rosemary, Norma Verónica, Rosa de Lima. Es que chicas, tenía como sed, pero imaginé que 3 intentos de comerme el bonais. Me fui a tomar un tinto, entonces lo pausé. Y ya pues dije, nada, tengo sed, me voy a comer mi bonais y ahí sí me voy a trabajar. Y eso fue lo que hice. Helado, quedé con las manos frías, congeladas. Y ya a trabajar, muchachas. ¿Cómo están, chicas? Esta es la vuelta 6. Aquí termino. No corro el gancho porque siempre voy a terminar. Voy a empezar con los 3 cafés. Esto es una gran ventaja. Sí, los 3 cafés empiezan acá. No importa, pero sé que en el color hueso es donde termino la vuelta y empiezo la nueva vuelta, ¿ok? Entonces, por ese lado es una forma de guiarme sin ponerle tanto problema. Yanu, ¿cómo estás? Bienvenida. Dejen corazoncitos, muchachas. Dejen muchos corazoncitos, caras felices, cosas lindas. Yo le estoy dando muchos corazoncitos. Me parece hermoso poderle dar muchos corazones. Dejen de una vez su me gusta, muchos me gustas, muchas cosas lindas. El 100% que será. No sé. Ay, estoy colocando gorritos. Bueno, no sé. Coloquen muchas cosas ahí. Acá ya va la segunda línea. Esta segunda línea para que empiece a verse más bello. Señora Olga, bienvenida. Víctor, Hugo, ¿cómo estás, Víctor? ¿Qué andas tejiendo estos días, Víctor? Acá, la pestañita de atrás. Luz Ángela, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está Luz Ángela? Tengo 2, 3 videos para subir a YouTube. Yo no sé esta semana qué día los suba, pero sí me toca subir 2, 3 videos que tengo pendientes de subir. Uno es de cómo se hacen los ojitos que le colocamos a las mochilas de Halloween. Y el otro es de un monedero que está sin terminar. El otro es del fajón 11 pueblos. Ay, ese fajón 11 pueblos. Bueno, esperemos que para subirlo. Luz Ángela, bienvenida. Olga Carvajal, ¿cómo estás? Sí, chicos, denle muchos corazoncitos. Yo también le estoy dando corazoncitos. Me divierte también y el 100%. Me encanta. Y compartan, chicos. En los grupos, ayer la mayoría de grupos ni se enteraron que estábamos en vivo. Que profe, no me enteré, no me di cuenta que estábamos en vivo. Y yo, no, muchachos, no me digan eso. Vianet, yo no sé, a Vianet no la deja entrar al en vivo, pero muy raro. Sí lo puede ver cuando ya se termina el en vivo. Cuando ya se termina el en vivo, sí la deja ver, pero mientras estamos en el en vivo, no. Acá dejo un punto café libre para empezar los 2 cafés oscuros. Acá. Para que empiecen los 2 cafés oscuros.
Ah, YouTube sí les notifica, mira, qué bueno. En cambio, ¿quién fue la que dijo que YouTube no les notificaba y que Facebook sí les notificaba siempre? Alguien estaba diciendo esta semana, profe, a mí no me notifican. No, YouTube normalmente notifica. Si uno tiene activada la campanita de notificación, él sí o sí notifica. Pero sí, ayer me salieron con el cuento varias chicas que no se habían dado cuenta. Hola, Aretes y Creaciones, bienvenida. Geraldine, ¿cómo estás? Bienvenida. Ayer no pude entrar porque estaba sin servicio de... Ay, de razón, Geraldine. Sí, ayer compartieron muy poquito en los grupos de WhatsApp y las chicas, profe, no pude entrar al en vivo, no sé, nadie compartió. Y yo, ve raro. Rosalba, bienvenida, ¿cómo estás? Acá van 3 cafés. Recuerden, chicas, cuando ya empecé a hacer 3 cafés, en esa hilera siempre quedarán 3. Miren, acá, en estos sí 2 y 2. Miren cómo empieza a verse de bonita esa parte. Se empieza a ver muy bonita. Y seguimos porque ya vamos a tapar este rombito de acá con beige. Los dos color hueso. Los dos color café. Los dos color hueso, que esa parte es muy repetitiva, por eso esta mochila es tan sencilla de hacer. Rosalba Chaus, bienvenida. María Graciela, ¿cómo estás? Blanca Nubia, buenas noches. Gracias, señora María García. Que es que Graciela, la señora Olga. Señora Olga, gracias por estar acá. No, y que ella también estaba diciéndole a una, le puse apellido a una compañera. Lea bien, lea bien. Acá los 2 cafés. Y ya cierro con el color hueso todo. Mercedes, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenida, Mercedes. Gracias, gracias. Miren lo hermoso que empieza a verse. Ya aquí lo voy a cerrar con este color beige. Que queda un solo color beige libre. Y lo vamos a cerrar ahí. La otra vuelta ya va con café, la otra vuelta vuelve con color hueso y así se va cerrando este diseño. Sí, esta mochila va a quedar muy bella, chicas. Yo nunca había visto tutorial de esta mochila, porque a mí siempre me decían, profe, ¿usted tiene tutorial? Y yo, no tengo, en YouTube debe estar. No, profe, ya busqué y en YouTube no hay ningún tutorial de esa mochila. Y yo, ve, raro, un día se las enseño, un día se las enseño y así me la pasaba. Un día se las enseño hasta que llegó el día. Listo. Miren, chicos, lo bonito que empieza a verse. Sí, el diseño está lindo. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Bienvenida, Luisa. Empieza a verse muy bello este diseño. Dos huesos y 2 cafés. Estaba leyendo los mensajes de una compañera que hizo la mochila de sombrero volteado y se ve divina. Se ve hermosa, chicas. Yo siempre les digo, empiecen con monederos, pero uno lo hace es pensando en que no se estresen si algo les queda mal, pero si tienen capacidades maravillosas las chicas que empiezan una mochila por primera vez desde cero y la terminan con un tutorial, porque normalmente se confunden en los puntos, no colocan el V sino X, lo hacen juntos, un punto V, uno X y así, y eso es lo peor, para el fondo se cierra. Entonces sí sabe uno que es muy difícil pues tener bien la seguridad de qué punto es. Pero también tengo claro una cosa, si las chicas ya han tejido, sea lo que sea, otros proyectos en crochet, sí se familiarizan con los puntos y pues saben reconocer un punto del otro. Señora Islena, buenas noches, bienvenida. María Luisa,
La combinación de los colores es hermosa. Sí, este color me encanta. Es un salmón, pero siento que es más coral. No es tampoco rosa. No es un rosita, muchachas. Pero sí es ese tono de color me fascina. A mí me gustó mucho ese color. Me gustó bastante ese color de ese diamante. Mercedes está quedando hermosa. Sí, señora Islena, buenas noches. Luz Marina, buenas noches. Bienvenidas. Sí, chicas, esta combinación de color sí está hermosa. Por eso le coloqué café oscuro y no negro, porque yo siento que el coral con el café se ve mucho mejor. El negro me lo hubiera dado como un corte raro, el negro hubiera opacado ese color coral. El negro, que esto hubiese sido totalmente negro, este coral se iba a opacar. En cambio, con este café oscuro, el coral resalta. El coral sigue siendo como que la prioridad de toda la mochila y la verdad eso está muy bien. Luz Marina Vela, bienvenida. Carlene, bienvenida, ¿cómo estás? Sí, chicos, por eso escogí café. La mayoría de chicas escogieron negro, colores huesos, de hecho más claro, pero le colocaron verde botella, le colocaron verde aqua, vino tinto, naranja, rojo, amarillo. Bueno, cambiaron totalmente ese color coral, no dejaron el color coral, yo sí preferí ese. María, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, señora María, muy bien, gracias a Dios. Acosua, bienvenida, bienvenida. Ah, señorita Vianet, ¿cómo estás? Bienvenida, niña Vianet. Ah, sos vos, qué bien, qué bien. Sí, chicos. Muy hermosa esta mochila. Entonces, según el color que lleve el diamante, que es este, pues así mismo combina uno los otros colores, que en mi caso pues era para colocarle café. Pero uy, yo tengo compañeras que lo han tejido con cualquier combinaciones posibles y hermoso. Yo no me arriesgué a cambiar de color. Una señorita me dijo que la hiciera verde menta, café y el diamante otro tono, pero yo siento que esa mochila, bueno, empezando que le colocamos el nombre de tradicional, mochila tradicional guayú, yo sentía que si le cambiábamos lo tradicional, que es que sea estos dos tonos o lo más cercano, pues ya perdería la palabra tradicional, ya no nos enfocaríamos en algo realmente tradicional cambiándole tanto. Y yo sí quiero conservar la tradicional guayú, como es realmente tradicional. Sí le hicimos cambios en el patrón, pero para facilitar la forma de tejer, no para cambiar el diseño, porque realmente nunca quise cambiar el diseño. Niña Seuri, buenas noches, ¿cómo están, chicas? ¿Cómo van? ¿Cómo le está yendo a la niña Seuri? Que tiene trabajo en cantidades. Ay, niña Seuri. Yo hasta hoy tuve un poquitico de descanso, porque sí tuve muchísimo trabajo toda la semana. Hoy tuve un relax chiquitito, que bueno, estoy descansadita, a ver si... Y eso que de todas maneras le estoy haciendo muchos fajones a los chicos. Ay, a mí me falta el fajón de esta mochila, que yo lo hice en verde botella para una compañera. Me toca urdir este, que es el mío. Marta Corso, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué dice ahí? Un ran, bienvenida. Sí, muchachas, porque yo también necesito el patrón, el fajón. Lo voy a hacer con fajón paleteado. Este lo voy a hacer con fajón paleteado. Los dos beige, dos cafés y terminamos acá el diamantito. Sigue quedando apretada la puntada, muchachas. No es porque el fondo ya empezó a crecer cilíndrico, yo dejo de tejer apretado. No, se sigue tejiendo apretado hasta la última vuelta, pasadores y todo. Ya esta semana descanso, profe, pero... va a aprovechar a ir a visitar a su familia.
Sí, niña Seuri, aprovechar el puente y aprovechar que ya pasó esa semana de trabajo tan pesado. Uy, me quedó muy apretado, casi que no pasó el puntico. Apretadísimo, chicos. Claro, niña Seuri, vaya a visitar la familia. Yo también estoy, pero antojada de ir a visitarlos. Es que desde Semana Santa no nos vemos. Ya es hora, chicos. Ya es hora. Y acá. Miren. Si ve cómo va subiendo, ya empieza a verse cilíndrica. Ahora sí se empieza a ver una forma cilíndrica. No mucho, pero sí ya va tomando mejor forma. Porque es que ya toma la forma cilíndrica. Espere que por acá se ve un poquito, como no lo estoy usando, pero ahí nada más, ese poquitico. Ella toma la forma cilíndrica al paso que ya dejo de hacer aumentos, o sea, ya no hago aumentos, entonces ya no tiene forma de expandirse o de crecer más, pero no se recogen los hilos, no se jalan, no se hace nada raro, solamente tejer. Ella se empezará a tomar la forma cilíndrica cuando decida, no es porque yo quiera, no, chicos. Yo simplemente dejo de hacer aumentos y ya la mochila naturalmente va a tomar esa forma. Elvia, bienvenida, ¿cómo estás? Janet, bienvenida, señora Janet. Entonces, sí, chicos, porque la mayoría de clases que veía uno antes de ahora, pues a mí no me queda ni tiempo de mirar. Pero sí, por ejemplo, las compañeras que empezaron a tejer conmigo por videollamada, sí me decían, yo quiero hacer esta mochila, pero es que esta señora acá explica de esta forma y sí obligaban la mochila a cerrarse, jalaban los hilos para que se cerrara y no, lo natural es que la mochila se cierre solita. Llevo para hacer los monederos. Sí, hoy empezamos el de Mafalda. Yo tengo solo la muestra, ahorita tengo que ponerme a hacer el plano y el redondo. Para mañana tengo que tener ya el plano listo, terminado, y el redondo, pues al menos el fondo terminado para terminar esta semana esos dos talleres. Que la otra semana empieza taller de portallaves y de monedero redondo. Y la próxima de arriba, taller de portallaves y monedero plano. ¿Por qué? Porque son los monederos que me están pidiendo. Hoy me habló una compañera y me dijo que cuántos monederos tenía de boquillas. Muchachas, me dio casi pena, pero o sea, me dio pena porque no tenía nada que ofrecerle, pero también les reconozco o les quiero contar que yo todo lo hago sobre pedido. Entonces, es el único monedero que tengo porque lo terminamos anoche. Entonces, sí, cuando dijo la señora, ay, profe, ¿qué monederos tiene de boquillas para que me enseñe? Yo, ¿qué le enseño? Pues es lo único que tengo, muchachas, no les podía enseñar más. Entonces, nada, yo todo lo hago sobre pedido, entonces sí me dio como pena y yo, ay, no. Ah, Gregoria, bienvenida, Yanú, a mí me parece un platón. Seuri, llevo a hacer los monederos. Señora Digna, ¿cómo está? Hola, tus tejidos me gusta. Aprender. More, bienvenida. Sí, nosotros aquí enseñamos desde cero. De hecho, hoy la empezamos desde cero, hoy no, el 26. La empezamos desde cero. Hoy estamos tejiendo la vuelta 6 del cuerpo. La vuelta 6 del cuerpo, el fondo quedó, oiga, el fondo quedó al fin de 23 vueltas. Entonces, acá puedes checar la clase del 26 de septiembre. Ese día empezamos y aprendes desde cero, porque realmente las clases quedaron grabaditas y guardaditas en los en vivos de YouTube. Tienes que checar que quedan en los en vivos. Y acá seguimos punto sobre punto. Se ve muy bella. Ya ahí se cerró ese diamante. Cuando se cierra acá con café se ve más hermoso todavía. Ayuda bastante ese tono café a darle vida a ese diamante.
Seguimos tejiendo. Sí, no tenía monederos para ofrecerle a la clienta, me dio fue pena y yo, no es lo que tengo. Es lo que tengo este y eso porque lo terminé anoche, lo terminé. No, chicos, yo tengo que terminar el año, Dios mediante, tejiendo muchísimos monederos porque es lo que realmente se mueve en esta temporada por docenas. La gente no quiere un monedero, quiere por docenas porque tiene que la cuñada, que la tía, que la prima, que la sobrina, que la abuela. Entonces sí hay que tejer demasiados monederos. Ereida, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Olga Muñoz, profe, ya me eliminó el grupo de mochila de madres, ¿cierto? El grupo de mochila de madres, yo eliminé como 4 grupos de WhatsApp la semana pasada, pero no estoy muy segura. Sé que en la mochila 4 estrellas sí, porque con esa entramos los de Halloween, pero la de madres no estoy muy segura. Sí sé que como 3 grupos de WhatsApp les cambiamos el nombre para los nuevos grupos, pero no estoy segura si la de madres. Si aparece que está eliminada del grupo de madres, entonces el grupo se eliminó. Si yo elimino los grupos, cambio el nombre. Yo creo que fue para los monederos, para la mochila de Halloween y yo creo que para los monederos fue que busqué grupos de WhatsApp que ya tenían mucho tiempo y les cambié el nombre. Yo creo que fue para eso porque tengo grupo de monedero plano, grupo de monedero redondo y pues yo no armé nuevos grupos, sino que utilicé los que ya tenía. Entonces yo creo que sí. Si aparece eliminada, sí fue eso. Patricia Victoria, buenas noches, bienvenida. Señora Patricia, ¿cómo estás? Y acá seguimos, punto beige. Café. Hueso. Inés Jiménez, buenas noches, bienvenida. Y ya este es el último que le cerramos el rombito. Sí, ayer muchas compañeras no entraron que porque no compartieron en WhatsApp, entonces no se enteraron que estábamos en clase. Entonces ya vea, qué bueno que las compañeras compartieron, que ya ahora sí están entrando casi todas las chicas de WhatsApp. Débora, bienvenida, ¿cómo está? Miren chicos, acá terminando. No, estas clasecitas sí la idea es que queden guardaditas, muchachas, porque uy, no. Eso de que se estén eliminando sí nos tenía muy aburridos. Este es mi diamante. Recuerden que el ganchito es que nos indica que ya terminamos la vuelta y seguimos la siguiente. Acá. Qué bonito mi rombito. Sí, vea, cada vez empieza a cerrar más. Ya no se parece tanto un platón, sino que empieza a subir cilíndricamente. Pero sí, la mochila empieza a tener cambios muy sutiles. No es que de un momento a otro se cerró, que es lo que yo le decía a las chicas cuando estaban empezando conmigo. No, la mochila no se tiene que cerrar inmediatamente. Ella se puede tomar su tiempo para empezar a subir el cuerpo, que a mí me encanta que haga eso porque yo siento que crece más el fondo. Entonces ya no se va a ver pequeña, sino que se ve una mochila bastante grande. Señora Débora, profe, ¿va a tejer calabazas? Sí, señora Débora. En Facebook estamos promocionando las calabazas. Las vamos a tejer en el momento que terminemos la de Halloween. La de Halloween falta poco. De hecho, para mañana quedé de tenerles unas 5 vueltas terminadas. Miren, chicos, esta es la mochila de Halloween. Miren lo hermosa que está. Miren lo bella. Entonces, terminando esta mochila, vamos a hacer 2 calabazas. Por ahora tengo confirmada una calabaza naranja normal
y quieren una Hello Kitty. Entonces estoy planeando cómo puedo sacar la calabaza de Hello Kitty. Pero ya vamos a terminar esta mochila de Halloween y nos vamos, muchachas, con las calabazas. Por eso empezamos tan pronto lo de Halloween, para que sí nos alcance el tiempo, no solo de tejer la mochila o bolsita para pedir dulces. Esa bolsita es para pedir dulces. La idea es que la utilicen para pedir los dulces el 31 de octubre. Y obviamente la dejen de colección. Yo tengo todas las que hemos hecho. Tengo el zombie, tengo el bicho verde, tengo la de Jack. Todas las tengo ahí porque me encanta tenerlas de colección para salir a pedir los dulces. Sí, Yanu, yo le quité muchas vueltas a la mía porque yo tejo muy apretado y siento que estaba muy cerrada. Tengo un par de compañeras que sí tejen un poco más suelto, entonces el fondo estaba un poquito más abierto, sí alcanzaron a tejerla con el patrón original. Yo sí no, yo tejo muy apretado, a mí sí me falla esa parte que realmente mi puntada está preparadas para tejer 100% ajustadito porque la técnica Guayú pues pide que se hagan las mochilas apretadas. Entonces, no, mi puntada es demasiado apretadísima, apretadísima, pero de verdad con psiquiatra a bordo, dijo una señora, eso es falta de psicólogo, profe. Eh, entonces sí me quedó pequeño. Pero no, está muy bella. La verdad se ve muy genial. Esa mochila se ve genial. Y la idea es que no dé miedo, sino que sea de colección. Mochilas de colección para que cada año saquen sus nuevas mochilas, pero tengan las bolsitas. Recuerden que son reciclables, muchachas. Son en crochet, las pueden utilizar, reutilizar, heredar, compartir. No se pongan eh, con ideas de que es para una sola ocasión. No, yo tengo mochilas desde, tengo calabaza, creo que como hace 5 años las estoy coleccionando porque tengo calabaza grande, calabaza mini, tengo la de Jack, tengo la del zombie, tengo la de el Frankenstein y esta ya será mi mochila 6, mi bolsita 6 para pedir dulces. Entonces ya tengo 6 bolsitas, 6 años seguidos tejiendo Halloween y sí me encanta conservarlas. Si alguien me las llega a pedir, encargar, tengo que hacerla repetida porque no, yo sí tengo que tener mi bolsita de Halloween para poder ir a pedir dulces el 31 de octubre. Es que me parece muy bella, me encanta, me encanta, me encanta esas mochilas así, bolsitas diferentes, que no sea algo desechable de usar y botar, no. Blanca Reyes, bienvenida. Ya no dice, ya empecé el segundo ojo y mide 15 centímetros. La mía no sé cuánto está midiendo, ya no, ya les digo. Esta mide, sí, 15 centímetros, pero yo ya terminé el ojo, sí, prácticamente ya terminé el ojo y mide 15 centímetros. Y yo ya terminé el ojo. Aquí me falta ya un puntico nada más, 5 vueltas. O sea que la mía posiblemente quede de 20 centímetros. Sí, esta más o menos queda de 20 centímetros por lo que me falta. Por ahí 20 centímetros. Dinámica, profe, con el de Jack. Sí, yo la vi en TikTok. Yo la vi y yo, ay, ya no, ya casi ve. No, mire, fue para qué fecha. Porque si tiene que ser para la persona que tenga la fabulosa suerte de quedarse con esa mochila, que yo creo que la suya quedó más grande que la mía, eh, la pueda lucir para el 31 de octubre. Esa mochila de Jack es demasiado hermosa. Demasiado bello. Yo también tengo que hacerle fajón. David mañana le hago urdido. Ay, tengo que apuntarle ese fajón de Jack. Ya les voy a mostrar, chicas, cuál es. Yo no le he hecho fajón a esta, pero sí me toca colocarle fajón. Que David es el que la presume. Miren, esta es la de Jack. Es una mochila hermosa. Miren, miren el cordón que tiene, es un ojo divino. La mochila tiene calaveras. Miren, hermosa. ¿Sí ven? Es preciosa la de Jack. Y miren esta.
Oiga, qué locura. Yo estoy pero enamorada de Halloween, ¿cierto? Miren qué locura Halloween. Súper hermoso. Esta es la de Jack. La hicimos el año pasado, ¿fue? Sí, el año pasado, chicos. Esta de Jack es muy bella. Esa mochila es preciosa. Es para el 25, profe, para lucirla al 31. Sí, sí, porque si no, imagínense, tocas lucirla este año. Que la puedan lucir este año, sí, chicas. More, ¿de cuántos centímetros es una mochila? La verdad, las mías siempre quedan diferentes. Siempre. O sea, no tengo ninguna mochila que sea igual a otra o que quede igual de alta, no. Siempre me queda diferente porque yo como trato de escogerles diseños diferentes, entonces tiene mucho que ver el diseño. Si quiero que terminar el diseño, pues me toca hacerla más alta. Si no me importa si el diseño queda corto, mucho o si se interrumpe el diseño, pues puede quedar el tamaño que quiera. La verdad, las mochilas no tienen que tener una medida exactamente perfecta o definida, no. La medida que quiera, realmente eso depende mucho de la persona que la está tejiendo. No, no, o sea, no. Si usted quiere hacerla más alta, por ejemplo, usted ve un tutorial y alguien la terminó. Vea, por ejemplo, usted ve mi tutorial y yo la terminé ahí. Pero usted dice, no, no la quiero ahí. En mi caso, yo la estoy tejiendo y me quedo pequeña. Entonces, usted le crece la cantidad que quiera. Entonces, eso depende de la persona. No, de hecho, si usted ve un tutorial y ve que no, el tamaño que también pasa, el tamaño al que le queda a la persona ahí que lo está tejiendo no es el mismo suyo. Entonces, hijo, David, ¿qué pasó? Chicas, seguimos. ¿De cuántos centímetros es? Sí, el tamaño el que quieran. La verdad, chicas, yo trabajo más con vueltas. O sea, yo le digo a la mayoría de chicas cuántas vueltas va a quedar la mochila. Por ejemplo, esta va a quedar de 52 vueltas y en la vuelta 52 le vamos a empezar, aquí me falta uno, le vamos a empezar los pasadores. Me guío más por ese lado porque conozco ya mi tejido y sé que con 52 vueltas me queda el tamaño muy lindo de las mochilas. Gladys Giraldo, buenas. Yo estaba haciendo el llavero, pero me estanqué en algo, pero traté de llamar alguna, pero no pude. Señora Gladys, no, ¿en qué grupo está usted? Primero, cuando uno tiene alguna dificultad con algún tejido, en el grupo donde esté usted, a ese grupo, no llame a las chicas, no las llame por teléfono porque hemos tenido muchos inconvenientes que ellas se sienten acosadas cuando las llaman por teléfono y empiezan a ponerme quejas que las están llamando, que mire esta señora, entonces no. Lo que puede hacer usted es en el grupo al que usted pertenece, señora Gladys, ahí comenta que las chicas siempre colaboran, pero sí tiene que definir qué llavero está haciendo, porque es que usted me dice que está haciendo un llavero y nosotros en este momento no tenemos grupos de llavero, estamos haciendo el monedero plano y el redondo. Entonces, la primera opción en el grupo que usted está trabajando, ahí usted puede comentar en dónde se estancó. Si es en la de los monederos redondos o planos, ahí estamos trabajando con patrones. Entonces, ahí no hay mucha dificultad. Usted comenta en el grupo y yo en la clase, que las clases de los monederos los estamos dando clase en vivo, creo yo que como a las 5:30, casi a las 6. Yo le aclaro sus dudas para aprovechar y aclarar la duda para todo el grupo, que todo el grupo sepa cómo puede solucionar su inconveniente. Si no está en un grupo donde hay patrones, en otro grupo, no importa qué grupo sea, también comenta en el grupo y yo aprovecho y en la clase les aclaro la duda
por qué le pasó, si es que se cerró el fondo, por qué se cerró, si es que el patrón está mal, pues aprovechamos a leerlo y a corregirlo. Pero sí, no llame a las chicas, que lo primero que van a hacer las chicas es hablarme a mí y decir que hay una señora en el grupo que las está acosando. ¿Y qué me toca a mí? Bloquearla y eliminarla del grupo, porque las chicas no permiten eso. Los grupos tienen reglas muy claras y es eso, que usted no tiene que agarrar el número de nadie para llamar a molestar, sino que comenta ahí. Usted escribe y dice, tengo esta dificultad, chicas, ¿quién me puede ayudar? Y yo lo que le digo, yo en la clase le voy a aclarar la duda, pero no, los grupos no son para que llamen a nadie. De hecho, hemos eliminado grupos completos. La vez pasada eliminamos un grupo de 150 personas por ese tema, porque empezaron a hablarse a las 10 de la noche, a las 11, a la 1, a hacer videollamadas. No, fue una locura y empezaron, profe, mire que esta señora me está llamando y que me tocó a mí eliminar el grupo completo, muchachas. Entonces tengan mucho cuidado con eso y no, usted escribe en el grupo y créame que por tardar a las 6 de la tarde que nosotros estamos dando la clase, a esa hora vamos a aclarar cualquier duda que usted tenga, pero sí tiene que, primera instancia, el grupo. En el grupo. Para eso yo hago el grupo de WhatsApp, porque a mí se me facilita mucho revisar el grupo antes de dar clases y ver qué dificultades tienen ustedes y ir a aclarar esas dudas en el propio grupo, pero ya en el de Facebook donde damos las clases. Miren, chicos, lo hermoso que se ve cuando ya pasamos el color café por encima. Esta es la vuelta 7. Si ven lo bello que se ve el color café por encima, me encanta. Seguimos tejiendo porque quiero alcanzar a hacer la vuelta 8. Sí, chicas, no, los grupos de WhatsApp es para eso, que sea un grupo de apoyo, que nos podamos colaborar, que ustedes puedan decir qué dudas tienen, qué dificultad tienen, y los grupos de los monederos los hice por eso, porque la mayoría de personas no entienden muy bien, por ejemplo, cómo se hace el plano. Ve, yo que hice el plano. ¿Cómo se teje este plano? La mayoría de las veces que los hemos tejido en tutorial, perfecto, porque el paso a paso lo entienden, pero digamos cuando se inicia o cuando compran el patrón, que viene solo la cuadrícula así, se les dificulta mucho entender cómo empiezan a girarlo, a crecerlo hasta el tamaño que quieren, que en este caso nos quedó así. Yo le digo que parece una estrellita y me encanta porque el dibujo se ve muy bello. A mí me parece genial este tipo de monedero porque realmente se aprovecha el patrón al 100%. O sea, usted ve el diseño perfectamente por todos los lados. Lo aprovecha, lo disfruta, no se pierde nada del diseño, nada queda escondidito. Entonces, este tipo de monederos es el que estamos enseñando en el de planos. El plano, estamos enseñando ese para que salgan planos triangulares en pirámide. Bueno, ahí estamos avanzando. Estela Vega, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Y seguimos acá. 2 puntos color hueso y todo café. La señora Gladys no me dijo en qué grupo estaba. Señora Gladys, tiene que comentarme en qué grupo de WhatsApp está para yo saber y ir allá a revisar, porque yo hice clase de los monederos redondos, los planos, y no había ninguna duda. Nadie había preguntado nada en el grupo. Está muy bien explicadito. María Luisa, bienvenida. Entonces, sí, cuando hay dudas, de una nos vamos a la clase a explicar, porque normalmente, si en un grupo tenemos 10, 20, 30, 100 personas y alguien tiene una duda, yo siempre he dicho, es posible que lo que yo responda o lo que yo aclare no le sirva solo para esa persona, sino para todo el grupo. Entonces sí me gusta trabajarlo en grupo para que todos sepan y aprendan, y pues que son detallitos que de pronto a mí se me pasa por alto o alguna compañera como que no le pone importancia, pero cuando escuche que alguien tiene una duda y cuando escuche la respuesta posiblemente va a decir, ve, yo también pensé eso, pero no pensé que era importante, o no pensé, o todavía no está tejiendo, entonces no sabía que iba a tener ese inconveniente. Entonces, cuando uno ya aclara eso, pues se está adelantando de pronto al paso de las otras compañeras. Entonces, sí me gusta trabajar en grupo porque se aclaran muchas dudas y a veces ustedes mismas hacen que uno se guíe para las clases, que uno tenga un tema de qué hablar en cada taller.
Por eso tengo tantos. En este momento tengo 10 talleres activos, todos estamos trabajando. Entonces, ha funcionado muy bien así, que las chicas tienen dudas, preguntas y de esa forma lo estamos trabajando. Y se dirán ustedes por qué tiene tantos talleres, chicas, por los pedidos. Yo trabajo sobre pedido, entonces si a mí me piden una mochila, de una armo un taller, un grupo y empezamos a tejer la mochila ahí. Porque no me gusta cuando termino una mochila y la enseño y dicen, profe, ¿cuándo la tejió? No, chicas, en mis ratos libres. Y ellas quedan con la tristeza porque no aprovechó y la enseñó y pues todos aprendemos. Entonces sí prefiero irme directamente a tejerla ya en grupos. ¿Cómo están, chicos? Por acá está la señora Margarita. Bienvenida, señora Margarita. Bienvenida. Empezamos la otra vuelta donde estamos trabajando con el café. Chicos, tienen que poner cuidado acá porque ya empieza a quedar dos color hueso, dos cafés, dos color hueso, pero estos que empezamos con tres se quedan con 3 puntos. Mire, de hecho se ve más ancho los puntos donde hay 3. Acá empezamos la vuelta 7, lo mismo. Si hay color hueso, encima vamos a trabajar color café. Siempre empezando acá, dejamos un beige sobre café y un beige sobre beige. Ya tejemos todo café y hacemos lo mismo acá. Un beige sobre beige y uno sobre café para que siga la línea, que los puntos se corren y tenemos que conservar esa forma. Los 3 cafés, los 2 huesos, 3 cafés, 2 huesos, 3 cafés, 2 huesos y acá se cerró en café. Se ve muy lindo y así vamos a hacer con todo. Empieza a verse hermosa esa mochila. Realmente, chicos, sí empezó a verse el diseño más claramente lo que queremos expresar con la mochila tradicional. Yo creo que ya las que lo vieron en la fotografía que colocamos ahí en la tablita, yo sé que saben muy bien qué mochila es. Las que no lo vieron ahí, también ya están dándose cuenta de qué se trata. El diseño es un diseño tradicional, o sea, realmente es de los diseños más vistos de las mochilas Guayú. Y seguimos acá, llegué a los 3 puntos cafés. Miren, si ve que se ve más ancha esa línea. Y se repite lo mismo. 2 color hueso, 2 color café, 2 color hueso, 2 color café. Sí, la señora Gladys no me dijo en qué grupo, señora Gladys. Me dejó con la inquietud. ¿En qué grupo está? Y acá los 2 color hueso. Ay, espera que me traje el color coral. Sí, chicos, no, yo hago el grupito de WhatsApp, terminamos el proyecto que normalmente dura un mes, mes y medio, y de una vez ya le cambiamos el nombre, le cambiamos fotografía y para otro grupo. Porque es que me llené mucho de grupos de WhatsApp, tengo yo creo yo que como 12 o tal vez más, y eso llena mucho espacio en la memoria del celular. Entonces, por ese lado sí nos toca trabajar así. Los grupos de WhatsApp no son permanentes, pero los grupos en Facebook que son privados, sí, porque ahí quedan las clases grabadas y guardadas para cuando las quieran repetir. Entonces, esos sí no se pueden estar eliminando. Toca dejarlos perfectamente bien. Chicos, los puntos cafés, acá me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, porque tiene que empezar en el hueso termina en el último café. Sí, en el primer café en este caso. Y el que queda libre empieza con café hasta este primer café. Tiene que quedar un punto café libre acá para poder hacer el color hueso y siga la línea de ladito. Se sigan corriendo los puntos. Ojo con eso que yo no lo había explicado y sí es muy importante para que se vea así. Del lado, la secuencia del lado de los colores para que dé esa forma de ilusión. Muy bonita esta mochila, muy bonita. Yo la veo, pero como usted estaba haciendo la mochila y yo no pude por mi enfermedad y estoy haciendo de a poco. Pero señora Gladys, ¿qué monedero está haciendo usted?
Entonces usted está tejiendo es el de la 4 estrellas, que fue la que se terminó. O sea que ya no está en ningún grupo, porque la 4 estrellas ya la terminamos. Ah, ya, señora Gladys, no está en ningún grupo. Ahora ya entendí cuál es su dificultad. Si no está en ningún grupo, pero está trabajando con patrón o está trabajando sin patrón. ¿Y qué monedero es el que está haciendo? Si quiere, me habla por WhatsApp qué monedero está haciendo, con qué patrón o con qué clases, para saber dónde está la parte que no ha entendido, que se le dificulta. Sí, pero sí tengo que saber qué monedero está haciendo usted. Sí, para yo saber si sí va bien o no está bien. Ya no, pues ella dice que un llavero, pero es que nosotros lo único que tenemos que puede ser llavero es el portallaves. De resto no hay ninguno. No es el monedero, yo se lo mandé. Pero ¿cuál monedero, señora Gladys? Porque yo en galería sí encontré una foto de un fondo, pero no sé de qué monedero es. Entonces, usted me envía el pantallazo. ¿Qué monedero es? O sea, digamos, si usted empezó a tejer este, usted me envía la foto de este, del que yo tejí, y me envía la foto de lo que usted está haciendo. Con eso yo ya puedo decir, ah, sí, ella está haciendo este, entonces lo que está mal es esta partecita, porque yo conozco mi tejido. Entonces, al saber yo claramente cómo tiene que ir el monedero, o sea, si es por ejemplo ese, yo ya voy a tener claro cómo tendría que ir ese o cómo es la secuencia y ya le puedo decir, sí, señora Gladys, es que en esta vuelta le faltan puntos o le sobran puntos. Pero sí tengo que saber de dónde se está guiando usted para yo poder ver si hay un error o no hay ningún error. No es el monedero, yo se lo mandé. ¿Cómo entro al grupo? ¿Tiene costo? Creaciones Bane, ¿a qué grupo? Los grupos de WhatsApp no tienen ningún costo, pero sí tendría que saber a qué grupo. En este momento tenemos grupo de mochila, bueno, de esta tradicional, la de Halloween, de monedero redondo y monedero plano. Pero yo tengo que saber a qué grupo quiere pertenecer para poderle decir la información correcta. Pero no, los grupos no tienen ningún costo. Hola Mari Toro, ¿desde dónde encuentro comienzo de los videos de la mochila? De esta acá en YouTube, esta se empezó el 26 de septiembre, chicas. Sí, estamos en octubre. El 26 de septiembre se empezó acá en vivos. Tiene que buscarlo en vivos. Ahí encuentras la primera vuelta. Portallaves de colores. Ah, portallaves de colores. Pero ¿qué portallaves hicimos nosotros de colores, señora Gladys? No, el único portallaves que nosotras tejimos fue el del pavo. Este. Chicos, esto es un portallaves, les cuento. Miren, esto es un portallaves que creamos nosotros, inventado por nosotros. Cuando yo no tengo dinero, las llaves están adentro. Cuando por alguna razón tengo dinero, a ver, ¿dónde tengo dinero? Miren, cuando yo tengo dinero, entonces lo que hago es que saco las llaves, dejo el dinero ahí y lo utilizo como monedero o bueno, como monedero. Y dejo las llaves por fuera. Cuando no tengo dinero, entonces lo que hago es que mantengo mis llaves ahí guardadas. Bueno, en este momento que hay unas poquitas monedas, caben perfectamente las llaves, no hay ningún problema. A mí me gusta muchísimo este portallaves, chicas. Me parece genial, cómodo, práctico, rápido, fácil de llevar. Este es el único que hemos hecho y lo hicimos fue en un taller privado donde nosotros tejimos este portallaves, muchachas. Que haya sido, ¡ay! Acá en YouTube. Lo tejimos en un grupo privado y luego lo tejimos acá en YouTube. Sí, señora, el tutorial está acá en YouTube, está el tutorial de este portallaves, si no estoy mal. Entonces, es eso, chicos, y si tiene usted, si yo lo lleno, no tiene demasiado dinero, pues le deja las llaves por fuera y ya. Y listo, ahí no hay lío. Y si no, pues aquí adentro están sus llaves. Yo voy a salir a la tienda donde sea, le echo mano a mi portallaves y listo. Sí, este está acá, ¿cierto que sí? En TikTok también lo tejimos, pero yo creo que ella lo debe estar tejiendo con el tutorial de YouTube. Ah, acá está el tutorial paso a paso. Ese no tiene pérdida porque ese es esos son
como 9 vueltas nomás, creo yo. Creaciones Vane, yo utilizo crochet. Esto es hilo crochet doble hebra. Lo utilizo así. Hilo crochet doble. Entonces cada color tiene doble hebra y yo utilizo las dos hebras de una vez porque es muy delgadito. Ah, es ese. Y también está, sí, ese lo tejimos acá en YouTube. Ah, bueno, ahí ya está la señora Gladys. Encuentra el paso a paso, el tutorial acá. Doris, hola, ¿cómo estás? María, bienvenida. Sí, yo sí decía, pero ¿cuál llavero? El único portallaves que hemos tejido es ese, porque yo sí te hice muchos. Hice el de la mochila Once Pueblo, la mochila Melodía, pero todos los entregué, no tuve tiempo ni de grabarlos. Así como los tejí. De ese portallaves vamos a empezar taller la otra semana. Vamos a hacer 3 portallaves en un grupito privado para que queden guardaditos ahí los videos, no se eliminen y trabajarlos con patrones. Si nos toca esos portallaves trabajarlos con patrones porque les estoy enseñando a las chicas a trabajar con patrones. Chicas, yo creo que la parte más difícil que he notado yo estos días es que no saben leer patrones, porque las personas no tenemos a veces tiempo de ver un tutorial, un paso a paso, pero trabajar con un patrón sí, pero si no saben leerlos, ahí está la dificultad. Entonces empezamos a hacer grupos donde se trabajan con los patrones para que sí o sí realmente la clase quede completa. No queden ustedes a medias con la explicación, sino que puedan trabajar con una hojita impresa y ahí ya se van a entender súper bien con la explicación. Entonces sí estamos en ese tema. Miren chicos, terminé esta vuelta. No, me falta este pedacito. Y la mochila cada vez se ve más derechita. Ya no se ve tan platón. Ya se ve muy derechita. Margarita Torres, Antonieta, bienvenida. ¿Cómo estás? Yo acá avanzando. Bienvenidos, bienvenidas. Acá 2 cafés, luego 2 color hueso y 2 cafés. Tres cafés. Acá siguen 3. ¿Les dije 2? No, siguen 3. Hola Thais, bienvenida, ¿cómo estás? Chicas, nosotros estamos ubicados en Bogotá, Colombia. Yo estuve una temporadita en México, pero como 8 años, pero ya llevamos acá algo más de un año que esta semana, no, hoy en la mañana, me habló una compañera que venía, que quiere aprender a hacer fajones paleteados, pero insistía o sea, como que ella tenía duda que con la persona que estaba hablando era otra persona que no era yo, porque ella decía, pero es que desde México, ¿cómo hace para enseñarlos? Y yo no, yo estoy en Colombia y tengo clases presenciales. Sí tengo talleres virtuales de fajón paleteado, entorchado, pero pues ahora que estamos en Bogotá, damos las clases presenciales. Para las personas que están acá en Bogotá, pues que les quede mucho más fácil. Gladys dice, sí señora, yo tengo los hilos y la aguja, se los compré y los flejes. Ah, señora Gladys, pero es que del portallaves, el tutorial está acá en YouTube, no hicimos grupito privado, ni por WhatsApp, ni nada. Entonces, de pronto por ese lado, señora Gladys, pero no, con el paso a paso que está acá, se puede guiar perfectamente. Ya, señora Gladys, no hágale, señora Gladys, que ese paso a paso del portallaves de acá de YouTube perfectamente lo puede continuar. Sí, yo sí decía, pero ¿cuál será el llavero que ella dice? No, es el portallaves. Ponan, bienvenida, ¿cómo estás? Miriam, buenas noches. Estoy con el neceser del pavo, pero loco, todos los en vivos, cada proyecto suyo va haciendo mucho. Gracias, señora Miriam, gracias. Sí, señora Miriam. Con la mochila de Monarca no creo que vamos a hacer neceser, pero sí me falta un monedero. Las chicas están avanzando también para terminar ese taller, que la del pavo y la Monarca son talleres muy, muy largos.
y a veces son cansados, pero no, chicas, no importa que sean talleres de 3 meses, se aprende demasiado. La verdad, y si sale uno, pero entendiendo cualquier dificultad en la técnica, la puede resolver. Acá ya vamos a terminar llegando al ganchito para empezar la vuelta 8. Y les dejaré como tarea la vuelta 8, muchachas, para que puedan continuar, porque ya llevamos 1 hora, pero sí quiero dejar empezar la vuelta 8. Dos color hueso, los dos cafés, acá, dos color hueso y los 3 cafés, que ahí realmente estoy empezando la nueva vuelta. Alba, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está, señora Alba? Acá los 3 cafés. Aprovecho a revisar que no se vean hilos por ningún lado. No me gusta que cuando se ven los hilos, siento que se ve muy mal una mochila llena. Oye, sí, se ve muy lindo. Muchachos, se empieza a ver muy bonita la mochila. Sí, ya empieza a quedar cilíndrica. Ya empieza a subir de una forma cilíndrica muy bella. Bueno, empezamos acá. Hola, Juana, bienvenida. ¿Cómo estás? Empezamos acá con 2 color hueso, que esta es la vuelta 8. Llevo 1, 2, 3. Sí, esta es la vuelta 8. Y dice que 2 color hueso. Ahora 2 cafés que quedan corridos. Siempre debe quedar corridos los puntos. No pueden quedar derechitos. Uno sobre hueso, uno sobre café. Ahora los dos beige. Uno sobre café, uno sobre hueso. Y nuevamente los 2 cafés que queda uno sobre hueso y uno sobre café. Y voy a tejer, esta es mi vuelta 1, 2, mi vuelta 3 con color hueso. Ah, ya voy acá arriba. Muy bien. Mi vuelta 3. Uy, va, ahí, me falta una vuelta y hay un cambio nuevamente. Ay, eso está chévere. Bueno, y acá todo color hueso. Faina, bienvenida. Natalia, señora Natalia. Aquí llegando, sí, señora Natalia. Nosotros ya casi terminamos, pero no se preocupe que aquí queda grabada la clase y aparte de eso no está nada difícil. Son clasecitas que estamos tejiendo paso a paso, vuelta a vuelta, pero es más para las compañeritas que nunca han tejido, que agarren confianza y se den cuenta que no hago nada diferente a lo que les muestro, o sea, que cada vuelta se hace exactamente como ellas lo ven, que no estoy interrumpiendo la clase, no estoy mostrando a pedazos, sino eh, todo lo que hago para que sepan que no es difícil, que sí se puede y que es así de sencillo. Puntos bajos, guardan hilos alma y seguir instrucciones y nada más. Esta color hueso. Y antes de finalizar, dejamos un café libre para hacer los 2 punticos cafés. ¿Sí ven? Que empieza a verse en esas líneas muy bellas. Esta mochila me encantó, me encantó. Aida, bienvenida, ¿cómo estás? Compartan, chicas, si ustedes tienen grupos de Facebook, si tienen grupos de WhatsApp, para que las chicas se animen a tejer. Yo estoy ubicada en Bogotá, Colombia, y desde acá enviamos material o lo que necesiten a cualquier parte de Colombia, chicas. Tenemos clases presenciales, clases virtuales. Acá me hablan por WhatsApp y ahí les doy la información. Dejé un punto café libre ahí. Y simplemente encima de ese punto café voy a hacer un punto café y uno sobre color hueso, porque quiero que empiece a correr los puntos como los estamos haciendo hasta ahora. Y ya encima del diamante ya va a quedar es un color hueso. Quedó color hueso, luego quedó café y ahora vuelve a quedar color hueso. Nada más.
Así de sencillo, chicos, es la única cosita que hay que hacer, ir intercalando los colores en el orden que van y ya. Yo digo pues que es como cerrando el diseño. De hecho, esa parte se va a ver muy clara cuando estemos en el centro de la mochila, que ya tenemos un diseño central. Ahí vamos a entender mejor pues cómo se va juntando las líneas para formar como que un hexagonal. No es, esto tiene uno, 2, 3, 4. Ah, sí, sí es un hexagonal. Uno, 2, 3, 4. Sí, para que se cierre el hexagonal. Oye, yo no sé por qué lo había visto como diferente, ¿no? Es un hexagonal, tiene 3 lados, tan sencillo como eso. Y pues cuando estamos en el centro sí se va a ver mucho mejor cómo se cierra el hexagonal. Que para eso son todas estas lineecitas para irlo cerrando. Acá. Estos dos color hueso, el café, y ahí sí se cierra el color hueso. Acá. ¿Sí ven cómo queda corrido de bonito? Y queda parejito, chicos. Muy, muy bonita. Vamos a hacer todo beige para aclarar bien y que ustedes puedan continuar tranquilas. Esa es la tareita, dar esta vuelta como les acabo de mostrar. Recuerden que el gancho rojo que tengo acá es para saber que ahí empiezo y termino la vuelta. Entonces sí me gusta que ustedes cuando lleguen ahí puedan hacer la pausa y esperar para indicarles cómo van las otras vueltas. No es un diseño difícil, pero sí me gusta, muchachas, que en caso que hubiese alguna variante, pues poderles explicar. Si no, tan sencillo como avanzar hasta terminarla. Esta mochila es bella, es rápida, es fácil de hacer. Para las personas que están en un nivel básico, intermedio, como que no tienen mucha experiencia, está muy bien porque son 3 colores, entonces no van a tener mayor dificultad a la hora de estar cambiando los hilos, no se enredan, no nada. Entonces siento yo que es un nivel muy bueno para las personas que quieran animarse a tejer muchos puntos del mismo color. Vea, acá ya estamos tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puntos del mismo color. Eso lo hace muy rápido, y estas vueltas también se empiezan a hacer vueltas muy rápidas. Sí, esto acá donde cambiamos que 2 punticos café, 2 huesos, de pronto llega a ser un poco lento el tejido por el cambio de hilos, pero realmente una cosa compensa con la otra. Entonces yo siento que es una mochila chévere de tejer. No es nada feo este diseño para tejer. Yo siento que sí, muchachas, vale la pena. Igual, todo lo que es artesanal es con calma. O sea, esto no es el que más corre. No, 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 es con calma. Necesitamos es hacer piezas únicas, bien hechas, y sobre todo, chicos, que el cliente de verdad cuando vea la pieza terminada se enamore. No necesitamos cantidad, sino calidad. Pues chicas, yo ya me empiezo a despedir, ya llevamos una horita de clase, quedamos en la vuelta 8, realmente avanzamos bastante. Sí, sí nos está empezando como que a rendir un poco las vueltas. Y nada, chicas, nos vemos mañana en el momento que se pueda avanzar un poco más. Claro que sí, avanzamos, pero la idea es no saltarnos vueltas, que no queden ustedes con la inquietud que hice en las vueltas anteriores. No, que sus ojos sean testigos de cada cosa que se hace para que se den cuenta que todo es cierto, que si usted sigue las mismas instrucciones va a tener una mochila igual de hermosa a esta. Bueno, acá vamos a hacer la vuelta de puntos beige. No los estoy contando, simplemente me guío, como les digo a ustedes, dejando un punto para seguir corriendo las líneas, y se ve muy hermoso. Se ve espectacular. Listo, chicas, nos vemos mañana. Recuerden, todos los días de la semana tenemos una cita acá después de las 8 de la noche, ¿ok? Que descansen, feliz noche, nos vemos mañana.